Nueva clase de teoría, trabajo y energía potencial eléctrica. A por ello. Hoy vamos a estudiar los cambios energéticos que se producen en una partícula cuando está sometida a un campo eléctrico. Y vamos a empezar por el tema de trabajo y energía potencial. Va a ser muy parecido a lo que vimos en campo gravitatorio, ya que ambas, tanto la fuerza gravitatoria como la fuerza eléctrica, son centrales y por lo tanto se tratan de fuerzas o campos conservativos. Ahora mismo os pongo una fotito para recordar qué significaba todo esto. Tanto la fuerza eléctrica como la fuerza gravitatoria son fuerzas centrales porque siempre apuntan hacia el mismo punto, es decir, siempre apuntan hacia esa partícula que está generando la fuerza. Pues como vemos en la imagen, en la fuerza gravitatoria en este caso sería apuntando hacia el Sol, en esa dirección radial, y en una fuerza eléctrica pues apuntando hacia esa carga positiva o negativa que esté creando nuestra fuerza. Como ya demostramos en el tema del campo gravitatorio, si la fuerza era central, el trabajo solamente dependía de la posición inicial y de la posición final. ¿Por qué? Porque no nos importaban aquellos desplazamientos circulares que se produjeran en la trayectoria, ya que el coseno del ángulo formado por la fuerza y el desplazamiento en ese movimiento circular sería 90 grados y por lo tanto el trabajo en ese pequeño desplazamiento sería cero. Solamente contribuyen a ese trabajo total aquellos desplazamientos en la dirección radial. Pues bien, como la fuerza eléctrica hemos dicho que es central, podemos afirmar que el trabajo que una partícula, una carga eléctrica, tiene que hacer para desplazar otra carga eléctrica, eso lo veremos ahora bien en este dibujito de aquí abajo, ¿vale? Entonces, el trabajo que una carga eléctrica tiene que realizar para desplazar otra carga eléctrica desde el punto A hasta el punto B es igual a la menos variación de la energía potencial de esa segunda carga que se está desplazando. Desarrollamos un poquito más esto para que lo entendamos bien. Menos variación de energía potencial entre A y B es igual que decir menos la energía potencial final, es decir, de B, menos la energía potencial inicial, es decir, la de A. Como tenemos aquí un menos delante, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a estos dos sumandos. Por lo tanto, tendré energía potencial de A en positivo, menos por menos, más, y energía potencial de B en negativo. Es decir, aquí tendré la energía inicial, energía de donde está al principio la partícula, y la energía donde está al final la partícula. Todo esto se puede desarrollar para obtener la fórmula de la energía potencial. En segundo de bachillerato, como vosotros todavía no domináis muy bien las integrales, no os lo voy a demostrar. Solamente os voy a poner la fórmula. Trabajo, si nos acordamos, trabajo que hay que realizar para mover una partícula desde el infinito hasta la distancia r, es una integral de la fuerza que estoy realizando multiplicado por el vector posición, desde el infinito hasta la posición r. Introduciendo aquí el valor de la ley de Coulomb de la fuerza eléctrica e integrando todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la energía potencial a una distancia r, que crea una carga 1 sobre una carga 2, cumple esta ecuación. Si os dais cuenta, es exactamente igual que la fórmula de la fuerza, que la ley de Coulomb, idéntica, salvo que esto es un escalar, no es un vector. Fijaos que no lleva vector unitario. Tampoco lleva aquí el simbolito de vector. Y además no está elevado al cuadrado. Está, sin más, la r, ¿vale? Mucho cuidado porque muchas veces en los ejercicios os confundís y metéis una r al cuadrado. A mí me pasará. Ya veréis como seguramente uno de los que grabe en algún momento la lío. Por tanto, hasta ahora, ¿qué es importante que tengamos claro de lo que he estado diciendo hasta ahora? Primero, que la fuerza eléctrica es central y por lo tanto es un campo o una fuerza conservativa. De esto podemos deducir o podemos definir que el trabajo para mover una carga desde un punto A hasta un punto B que tiene que realizar otra carga es la menor variación de la energía potencial entre esos dos puntos, y que la fórmula de la energía potencial a una distancia r que genera una carga 1 sobre una carga 2 es esta, ¿vale? ¿En un ejercicio que vamos a hacer? Bueno, pues aplicaremos la fórmula. Trabajo para mover una carga desde el punto A hasta el punto B será igual a menor variación de energía potencial. Meteremos esta fórmula aquí abajo. Energía potencial de A a B. Nos acordamos aquí, como hemos dicho, primero va la energía potencial de A. Si os veis aquí he puesto distancia que hay A. Energía potencial de B, distancia que hay B. Puedo sacar un factor común, KQ1Q2, KQ1Q2, paréntesis, 1 partido de RA menos 1 partido de RB. Y esta sería la fórmula que vamos a aplicar para calcular ese trabajo.
Importante de nuevo que os quede claro. Esta carga 1 es la que está quieta, no se está desplazando, es la que está creando el campo eléctrico, es la que está haciendo la fuerza. ¿Está haciendo una fuerza sobre quién? Sobre esta segunda carga que yo he puesto aquí. Entonces yo he supuesto que esta carga está quieta, crea una carga, un campo eléctrico que genera una fuerza sobre esta carga 2 y yo esta carga 2 la quiero mover desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular primero la energía potencial que tiene esta carga en este punto. ¿Debido a quién? Debido a la presencia de esta carga. La desplazaré y calcularé la energía potencial que tiene la carga 2 en este punto. ¿Debido a quién? Debido a la presencia de esta carga. Luego la carga 1 solamente me importa porque genera una energía sobre otras. Hace que esa segunda carga tenga una energía, que es sobre la que lo estoy calculando todo. Y recordad, hemos dicho que el trabajo no depende del camino que siga en el desplazamiento de esta carga. Puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede venir por aquí, o puede coger y pegarse un viaje por toda la pizarra y volver y llegar hasta aquí. El trabajo siempre va a ser el mismo, gracias a que es un campo conservativo. Es importante que cuando obtengamos los resultados, como siempre, analicemos la respuesta. Si obtenemos un trabajo positivo, significará que se ha producido un movimiento natural como observamos en la imagen, caso A, B, C o D. Cargas del mismo signo se alejan o cargas de diferentes signos se acercan. Por lo tanto, el trabajo será un trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. Si por el contrario obtenemos un trabajo negativo, significará que las cargas realizan un movimiento forzado, cargas del mismo signo que se atraen o cargas de diferente signo que se repelen, y por lo tanto, ese trabajo será realizado por una fuerza externa en contra de las fuerzas eléctricas. El potencial eléctrico. Casi nunca vamos a calcular el trabajo a través de la energía potencial, ya que vamos a tener una magnitud que se va a calcular casi siempre, que es el potencial eléctrico. Potencial eléctrico. ¿Y qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico se define como la energía potencial que hay en un punto sobre la carga unidad. ¿Qué quiere decir eso? Como hacíamos con el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Lo vemos mejor en este dibujo. Para la energía potencial yo siempre he necesitado dos cargas, la carga 1 y la carga 2. Si quiero calcular la energía potencial de la carga 2, voy a ver qué cargas tiene a su alrededor y por lo tanto qué cargas hacen que ella tenga energía. La carga 1 en este caso generaría una energía, haría que tuviera una energía potencial la carga 2. Sin embargo, para el potencial no me hace falta una segunda carga, es como el campo eléctrico. El campo eléctrico, las cargas lo creaban sobre un punto del espacio, el potencial también. Es como si hubiera aquí una carga de un culombio, como si no hubiera, realmente no hay nada, ¿vale? Es un punto del espacio. Por lo tanto, el potencial que crea esta carga 1 sobre este punto del espacio es como si en la fórmula de la energía potencial, en la Q2 pusiera un culombio. Al final, ¿qué es lo más fácil hacer? Energía potencial entre Q2, le quito la carga 2 y me queda la fórmula de la energía potencial sin la carga 2. K, Q1 partido de R. Como os he dicho, aquí es como si hubiera una carga de un culombio. Energía potencial sobre la carga de un culombio que hay en el punto R. Una vez definido el potencial, ya podemos utilizar el trabajo y calcularlo a través del potencial en vez de a través de la energía potencial. ¿Cómo? Trabajo para llevar una carga desde el punto A hasta el punto B es igual a la menos variación de la energía potencial de esa carga en el punto A y el punto B, o lo que es lo mismo, menos Q2, la que he quitado antes, multiplicado por la variación de potencial que hay entre los puntos A y los puntos B. Al multiplicar Q2 por esta variación de potencial, obtendría esta variación de energía potencial. Al final, la fórmula que voy a utilizar es, quito este menos, pongo el potencial del punto A, que sería el inicial, menos el potencial del punto B, que sería el final. Al editar el vídeo me he dado cuenta que no he explicado muy bien el porqué de utilizar el potencial para calcular el trabajo en vez de la energía potencial. En un ejercicio tú puedes calcular cualquiera de las dos indiferentemente. Lo que pasa que si lo haces a través de la energía potencial, solamente te van a valer los cálculos para ese ejercicio. Si tú cambias a una carga 2 diferente, a una carga que se desplaza diferente, ya no te valen los cálculos. Sin embargo, si utilizas la fórmula del potencial, te va a valer para cualquier carga desplazada.
Tú te calculas el potencial en el punto A y en el punto B y simplemente tienes que multiplicar esa diferencia de potencial por cualquier carga que tú quieras que desplaces, es decir, puedes hacer muchos ejercicios con diferentes cargas desplazadas y calcular el trabajo de todas esas cargas desplazadas. Y ahora sí que sin más, me despido y a por los ejercicios. Chao, chao.